último eje. El último eje es el eje que cierra básicamente todo lo que hemos estado hablando acá. O sea, cómo todo esto que hemos estado discutiendo cierra en la gobernanza. ¿Cómo cierra la gobernanza? Entonces aquí yo les voy a presentar una presentación que ya se coló, la primera imagen, que viene muy al caso, ¿no? Y viene muy al caso porque es algo que es muy fresco. Y aparte que es muy fresco, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y, y empieza con esto. Y estas imágenes, aparte digo, no son imágenes bajadas de la red, son imágenes enviadas por familia que teníamos en Chiva. Y ese, de hecho, es familiar que está ahí tratando de cerrar su puerta. Esas son imágenes que nos pegan, ¿no? Y es la segunda vez que un evento me pega de inicio. El primero me hizo formarme como estoy formado ahora, ¿no? Que fue el evento de Vargas en el 99. Y el segundo me hizo recordar que después de 25 años no ha cambiado nada, ¿no? En cuanto a temas de cómo podemos gestionar riesgo. ¿Y qué es lo llamativo de esto? Lo llamativo de esto es que si esto pasa en una ciudad latinoamericana, a lo mejor tú puedes decir, bueno, no había la información, no se generaron los datos, no había un pronóstico, no había algo. Pero aquí es España, España tiene datos, tiene unos radares meteorológicos. De hecho, los radares meteorológicos dieron la alerta, pero ahí entramos en lo que decía Reinaldo, qué significa una alerta roja. Y la alerta, y además la alerta decía, no salgan de su casa, ¿no? Y sabemos después lo que pasó. Entonces, este, con todos los datos, con toda la información que tienes, ¿qué falla, no? ¿Dónde empiezan las fallas, no? Entonces ahí hubo un error gravísimo, una falta gravísima en la coordinación justamente donde llega el momento de toma de decisiones, aparte de otras cuestiones que empiezan mucho antes y que terminan en el hecho de que un sistema de alerta temprana necesita informarle a la gente qué significa esa alerta. ¿En verdad me tengo que quedar en la casa o tengo que irme de mi casa, ¿no? Que eso es lo que no hacen los sistemas de alerta temprana ahora. El sistema de alerta temprana real es el que une alerta hidrometeorológica con modelos hidráulicos, porque es la única manera que tú puedas decir, uy, para una lluvia tan alta, vete. O sea, o sube el primer piso, porque hubo mucha gente que murió en sus casas aquí, ¿no? Aparte de todo el daño material, porque como dice Alejandro, ni las calles ni los bienes pueden desalojar. ¿No? O sea, aunque podamos desalojar gente, eso se pierde. Entonces hay muchas cosas. Y eso empieza mucho más atrás, ¿no? Y esto es algo que ha salido en muchos posts, porque eso empieza en nuestro ambiente, con ríos, lugares súper agradables, que de tanto en tanto, siempre habrán crecidas, pero de tanto en tanto viene una crecida importante, ¿no? Que abarca mucho más área de la que normalmente abarca, pero que está dentro de sus áreas de inundación, porque eso es lo que pasa normalmente, y cuando esto recede, bueno, tenemos otra vez el mismo panorama. Aquí no pasó nada. O sea, aparte del evento natural no pasó nada. Entonces, esto es un recordatorio de una campaña que tiene tiempo ya andando y es que no existen los desastres naturales. O sea, la naturaleza no es mala y no se equivoca. Y no es malvada. No, no es que no nos odia el planeta Tierra. Hay cosas que pasan y estas cosas pasan. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que ese río es agradable. O sea, una zona muy linda. Y yo quiero, bueno, poner gente ahí, pero ese río meandroso a mí no me parece, ¿no? Yo lo voy a tratar de arreglar para que sea algo que a mí me parece. Lo que pasa es que después de un cierto tiempo, bueno, va a venir otra vez el evento, ¿no? Va a volver a pasar esto. Y entonces, claro, esos bienes se pierden y si no hay nada que hayan hablado en prevenir que eso podía pasar, si se les olvidó que eso podía pasar, ahí hay pérdidas humanas. Olvidémonos de las pérdidas económicas, que son cualquier cantidad, pero es que se pierden vidas que no se van a poder recuperar, ¿no? Esta mañana estaba viendo un tuit y yo lamentablemente me quedo pegado en eso. Y era un tuit que daba la historia de personas que habían muerto en Valencia. Porque dicen, siempre nos acordamos de las pérdidas millonarias, siempre hablamos de los 137.000 vehículos que se perdieron, pero ¿qué pasa con la gente, no? Y yo creo que tú leyendo esas historias es cuando te entra, hay que hacer algo, ¿no? Es cuando de verdad te sensibilizas al evento. Entonces, existen desastres provocados por eventos naturales. Y esos eventos naturales están provocados por fallas en la planificación, fallas en la planificación, fallas en la toma de decisiones, pero también en la sensibilización y en la concientización de las personas. ¿Ok? Porque, por ejemplo, esas personas que ustedes veían ahí tratando de cerrar la puerta con el agua a la cintura, no deberían estar ahí. A mí me pasaba muchas veces que crecía el río Tíber
en Roma y toda la gente se ponía en los puentes romanos a sacar fotos, puentes romanos, o sea, 2000 años, un puente que tiene 2000 años y yo me voy a parar en una crecida a sacar una foto, por eso lo hace la gente. Entonces la gente no tiene conciencia que 30 centímetros de agua a una gran velocidad te arrastra. Nosotros sí, la gente no. Entonces eso es un error grave. Y el más claro ejemplo, yo estuve en Chiva este verano. Y me encantaba el clima de Valencia, espectacular. ¿Y qué me decía la gente? No, y aquí no llueve. ¿Ok? Eso es una señal de alerta, ¿no? Eso es importante. Y para que vean cómo esto que les mostré se aplica a la realidad, esto fue algo que sí encontré en las redes, y es básicamente los mapas. De hecho, fíjense que ahí está el nuevo canal que en esa época no estaba. Eso es un mapa del 56, que fue cuando hubo la otra dana extraordinaria que ocurrió, pero lo importante es que vean esto, pero también vean esto, porque esto yo lo vi mucho en Italia también. Y este es el 2056 y este es el 2024. ¿No? Es el mismo mapa de inundación, pero ¿cuál es la gran diferencia? Esto. Pero lo llamativo es esto, ¿no? ¿Qué veía yo cuando analizábamos inundaciones en la parte alta del río Tíber, ¿no? En Roma. Es que en Roma construyeron, aparte de los murallones, esos que ven famosos en Roma, que para prevenir inundaciones, construyeron una presa que se llama Castel Giubileo, que está arriba, de tal manera que si se va a inundar algo, se inunde aguas arriba. Y ustedes, todos los pueblos medievales son así. Ni uno solo se inunda. Todos los pueblos medievales, ni uno se inunda. Eso significa que de cierta manera antes había más conciencia que ahora de estos temas, ¿no? Pero vemos esto aquí y bueno, esto aquí representa el aumento del daño. Y ahí es donde hay que hablar con mucha seriedad, porque esto identifica el aumento de daño por inundaciones, no necesariamente el aumento de la precipitación. Entonces ahí es una cosa muy importante que hay que tener. Entonces, fíjense, esto es un estudio, ahora cambio, otro riesgo climático. Esto es un estudio que se hizo por estrés hídrico en Chile. A mí este estudio me encanta y el estudio está completo, lo pueden descargar de la página de Fundación de Chile. No les voy a explicar exactamente cómo lo hicieron, pero fue un trabajo enorme para lograr este análisis hecho en terreno, con ciencia, con tecnología, preguntándole a la gente todo, de cuáles eran las causas del estrés hídrico que estaba sufriendo Chile. Chile en medio de esto estaba en medio todavía de la sequía esa, de la mega sequía de 10 años que ocurrió ahí, pero es muy interesante. Siempre están los indecisos, al igual que en los procesos electorales o cualquier cosa, al principio aquí abajo, pero después empiezan a aparecer los desastres naturales. En ese momento la gente no identificaba necesariamente un desastre natural que hubiera pasado en la inmediatez. Después venía el daño ambiental, bueno, sabes, algunas cuencas deforestadas, pero aquí viene la parte importante. Miren dónde aparece la disminución de la oferta. Con 10 años de mega sequía y con todo lo que siempre hablamos de cambio climático, que a mí me gusta mucho el resultado que dio incluso el estudio de Fernando Miralles sobre el cambio climático, porque ahí es un llamado de atención que les voy a hacer ahora. Miren dónde está la disminución de la oferta. Hasta aquí. ¿Qué viene antes? Contaminación, que casi nunca se toma con mucha seriedad, pero aquí viene el verdadero enemigo que es igual visto de otra manera que en las inundaciones, que es el incremento de la demanda. Este es el verdadero causante. Yo ahorita lo dije, lo he dicho, lo dije en otro evento que hablé. Yo voy a ser parte de un jurado de una tesis doctoral que estudió y analizó sequías de muchos años para tratar de ver el impacto del cambio climático en la sequía y realmente lo que les salió es que las sequías, si bien han tenido la misma posible, no ha habido nada muy, muy extraordinario en intensidad, el aumento en la demanda fue lo que hizo que esa sequía se hiciera más severa, ¿no? Entonces, esto es un enemigo. Y en inundaciones, pues los cambios de uso del suelo. Básicamente se igual. ¿Cuál es la causa principal de este estrés hídrico? Mala gestión, fallas de gobernanza. 44%. O sea, victoria absoluta, sin necesidad de reconteo de votos. O sea, y esto no es porque no haya gestión. O sea, estamos hablando de Chile, está la DGA, hay un montón de instituciones, o sea, que trabajan bien, que se interesan. ¿Qué es lo que pasa? Que no tomamos las decisiones de manera correcta, no hay una integración de la gobernanza sobre cómo tomar decisiones. Una cosa es gestionar el uso común, o sea, la operación común, el abastecimiento. Una cosa es gestionar cuando viene un evento intenso, extremo. Todo parece que funciona bien hasta que algo pasa y te desarticula esto, ¿no? Entonces, eso es importante, pero es bueno. Una cosa es buena. Eso se resuelve. ¿Ok? Y se puede resolver relativamente rápido y muy costo eficiente. Si el problema fuera ese,
Entonces, ese es un problema más grave. Pero, y este es un problema que no creo ni no veo que de alguna manera se pueda resolver porque implica medidas políticas muy serias. Nadie va a limitar crecimiento por eso. O sea, sabemos que no va a ocurrir, pero esto se puede resolver y es 44%. Y si bien el culpable no es el cambio climático, y ojo con esa frase, eso no significa que el cambio climático no tenga impacto, pero significa que no es el culpable cuando viene un evento y pasa un desastre. O sea, no es. Es que nosotros no nos preparamos, no nos estamos adaptando, no estamos alertando a la gente como debe ser y estamos haciendo inversiones que definitivamente no nos están llevando a una solución de mitigar esto. Pero lo que sí es verdad es que, tal cual como lo dijo el IPCC, y a mí esto me gusta aclararlo porque se dice poco, la gente gasta mucho en mitigación, muy poco en adaptación. Y la mitigación no está dando resultados. No resulta. Porque aparte, y bueno, les puedo comentar después aquí para no consumir mucho tiempo, de unas conversaciones que yo tuve con la NASA en el centro Goddard sobre los aerosoles, ¿no? Entonces, la verdad es que sería bueno volver a llamar mitigación como se llamaba antes, que era remediación ambiental, porque siempre es útil y siempre es necesario y siempre dar un aporte, pero la verdad es que nos tenemos que adaptar. O sea, adaptar. Es importante adaptarse. O sea, no puede ser que yo tuve, por un ejemplo, ficticio, pero ni tan lejos. O sea, yo sufrí inundaciones o sufrí sequías, entonces yo no quiero que me pase más eso, entonces voy a invertir en electrificar la flota de autobuses. Pero así es el pensamiento de muchas personas. Es verdad. O sea, se está muy preocupado. La gente piensa equivocadamente que si mitigamos se acabó el problema. Primero, los eventos extremos seguirán ocurriendo toda la vida, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que un evento de esto ocurre cada 50 años. O sea, por ejemplo, si en Valencia ahorita no resuelven ahora, ya el próximo gobierno va a decir, faltan 70 años para que vuelva a ocurrir esto. Yo voy a arreglar la autopista, los hospitales y eso mejor. Es un serio problema. Por eso le digo que la gobernanza de estas cosas es difícil. No es un tema fácil porque concientizar algo que normalmente te va a pegar fuerte en periodos tan lejanos es complicado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos arreglar la gobernanza? Y fíjense que de esta pirámide que sale de la pirámide de la sabiduría es donde hemos basado también los temas de este evento. Bueno, lo primero son los datos, monitoreo continuo, espaciotemporalmente adecuado y libre. Sin esto, olvídense, no hay futuro de más nada. O sea, los datos es la base, ¿no? Muchas veces comenzamos a construir la casa del techo, ¿no? Pensamos que si hacemos las políticas la casa se va a construir hacia abajo, no, la casa hay que construirla hacia arriba, ¿no? Entonces hay que empezar sabiendo que tenemos una política, los datos son importantes, pero el dato es historia. Lluvia que cayó, historia. Y nosotros necesitamos también saber qué pasa más adelante. Entonces, por eso están los modelos, tenemos que procesar la data. Los modelos nos ayudan de alguna manera a hacer una predicción de un posible futuro que nos puede llevar a un fallo general que necesitamos resolver, ¿no? Entonces, pero estos son modelos de forecasting, no solo de hidrovid, modelos. Modelos que puedan ser utilizados para generar información. Pero esa información, que pasa mucho, no puede quedar en las gavetas de los técnicos, ni en las gavetas de los estudios. Entonces aquí tenemos que generar conocimiento, generar sistemas de información, promover sistemas de soporte de decisiones, sistemas de alerta temprana, todos esos sistemas que permiten generar información que genere acciones, ¿no? Y después tenemos que generar las acciones, ¿no? Y eso es lo que se llama la sabiduría. Solamente al final de eso podemos llegar a algo que es una sabiduría y con todo y eso todavía no alcanzamos lo que es gobernanza, ¿ok? O sea, pero sí es un paso muy interesante, porque aquí la gente ya sabe que tiene que medir, aquí la gente ya sabe lo que es riesgo, ya gente sabe lo que puede significar riesgo, como se decía antes, la gente no sabe lo que significa alerta, van a caer 400 milímetros en una hora. O sea, y eso para mí, ¿qué significa, no? Una alerta que te diga permanezcan en casa, eso sí o no. O sea, no, hay que concientizar a las personas a que sepan, bueno, yo en qué nivel de riesgo estoy. O sea, ¿qué significa eso para mí? Si dicen que llueve, yo sé que se me va a inundar un piso, dos pisos, me voy a morir, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Tengo que mover el carro a una zona más alta, pero eso te lo tienen que decir 2 horas antes. Y hablo mucho de las inundaciones porque las sequías las podemos todavía trabajar mejor. Ese es el tema dramático de que aún hayan sitios golpeados por sequía, porque yo puedo ver la sequía. Y hemos hecho muy buenas experiencias de planes de manejo de la sequía. El plan de manejo de la sequía que se hizo en La Paz es muy bueno, muy bueno. Y se hizo después de la sequía grave que ocurrió allá. Pero tienen modelos de predicción, pero tienen diferentes niveles que les permite tomar acciones con tiempo
y no esperar a que se seque el embalse para ver qué se hace, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la gobernanza, bueno, la sequía es mucho más directa, es una gobernanza mucho más directa. Va a afectar las redes de distribución de agua, eso es directo, ¿no? Y ahí entra la sociedad, o sea, hay que concientizar a la sociedad sobre eso. Pero la gobernanza de una inundación, ¿qué significa? Porque la gobernanza de una inundación te va a afectar el sistema eléctrico, te va a afectar los transportes, o sea, hay un montón de gente a la que tienes que involucrar porque deben dejar de circular trenes, autobuses, ver cómo ya mitigas. A mí me parece impresionante cuando están por venir huracanes en la Florida. Si ustedes van entrando en la Florida, van a ver una marea de camiones de electricidad esperando, pero cientos de camiones de electricidad parados fuera de la ruta del huracán, esperando que pase el huracán. Entonces, eso es el tipo también de preparación operativa a la remediación. O sea, hasta para eso hay una preparación. Entonces, todo eso es muy importante. Nosotros hemos tratado de transformar todo eso en planes de acción y tenemos lo que llamamos el programa de apoyo técnico a la gestión de recursos hídricos, que tiene todos estos tópicos y que ya hemos ido logrando colocarlo en programas de inversión del banco. O sea, ya llevamos en dos y la idea es, porque yo creo que del modo de programa de inversión generamos una responsabilidad por parte del país de tener que hacer esto un poco más sostenible. Y bueno, pero todavía tenemos, como dicen, ¿no? Todavía tenemos que tratar de entender una vez que llega ahí cómo lo bajamos a la comunidad, cómo lo bajamos, cómo hacemos creer esto y cómo lo bajamos a la comunidad. Bueno, y para esto ya no voy a esforzar más, pero ya sabemos que la tecnología la tenemos, ya sabemos que los planes de fortalecimiento los hemos estado aquí hablando, todos los acuerdos que hagan falta tener, las transferencias, las comunidades de práctica que nos ayuden a entender, bueno, y cómo nosotros desde el punto de vista técnico, que hablamos tan mal a veces el lenguaje político, podemos comunicarnos mejor con quienes toman las decisiones. Este, y esto es importante. Aquí, ¿cómo le bajamos esto a la gente? O sea, ¿cómo le hacemos nosotros entender que esos mapas que hicimos? Entonces, aquí pongo un ejemplo de algo que estamos promoviendo, que es Amenazas, que aquí está Alejandro Linayo, el de la idea de esto. Y esto es una aplicación multi-amenazas, ¿ok? Esto puede servir para tal, pero esto es una manera local de hacerle entender a la gente qué riesgo tienes, porque además hay unos videos muy buenos que le explican a la gente qué significa el riesgo, qué es el riesgo, pero además tienes mapa. Lo interesante de esto es que se ha hecho incluso en España. También, hay una experiencia en España, experiencia en Venezuela, esto una experiencia en Panamá que hicimos, y la idea nuestra es meterlo como un producto cada vez que se haga un análisis de esto. Y lo bueno de esto es que tú ahí ya puedes conectarlo con un eventual sistema de alerta temprana, o sea, la gente ahí puede recibir datos. Y no solo eso, que puede ser interesante, que la gente incluso pueda enviar información. Mira, mi calle está así de agua. Entonces, este tipo de cosas hace que la gente entienda esto. Y tenemos otras iniciativas que queremos arrancar con niños pequeños de escuela en zonas vulnerables, donde queremos ir a hacer iniciativas para que desde pequeñitos sepan una emergencia de estas, ¿no? Entonces, bueno, el reto seguirá siendo promover las decisiones basadas en ciencia, implementar procesos de fortalecimiento institucional constantes, promover mecanismos de apoyo a instituciones y capacidades técnicas reducidas, promover la inversión, eso lo vamos a trabajar muy fuerte, eso es sumamente importante, promover la coordinación de la toma de decisiones y promover la concientización y el empoderamiento ciudadano, ¿no? Esas son todas las cosas que nosotros vamos a empezar a trabajar con el apoyo de ustedes, con esas ideas que nos han dejado, pero también con el apoyo continuo que queremos trabajar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la idea que les quería dejar y yo repito mucho esto, ¿no? Porque este, sí tenemos que ponerle unos, existe el cambio climático, es cierto, existe el cambio climático, nos afecta mucho la operación y la operatividad, pero es importante que dejemos de darle la culpa de los desastres al cambio climático ahí, porque mientras nosotros le demos la culpa al cambio climático, a mí me gusta hacer la analogía que estamos retrocediendo a cuando hubo un terremoto es culpa del dios X, si hay una inundación es culpa del dios X, entonces ¿qué quieres que haga? ¿No? Y me pasó en Italia, ¿no? Porque yo tuve una reunión en Génova. Génova hay un río, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero ese es un río que pasa por la estación y va al mar. Y a alguien se le ocurrió que iban a hacer una zona peatonal nueva y bueno, taparon el río y el río por abajo. Y yo desde el hotel veía, tú veías el sedimento, ¿no? Que salía así del río, iba para allá, y yo me quedo parando con un colega que estaba conmigo en el hotel y le digo, si aquí viene una lluvia fuerte, se va a inundar todo esto. A la semana. O sea, a la semana se inundó todo eso. Y salió el alcalde en televisión
El cambio climático. Como Poncio Pilato, o sea, me lavo las manos. Entonces, si tú dices el cambio climático, con la mala información, igual, ahí también es concientización. La gente cree que, bueno, ¿qué podemos hacer? No, no, o sea, es culpa nuestra y tenemos que prepararnos porque sí, el cambio climático va a hacer que si llovía fuerte una vez al mes, ahora va a llover fuerte 4 y 5 veces, ¿no? Y no es necesario un desastre de esto, es necesario que se tapen los drenajes de una ciudad para que ya tengas un problema. Entonces, si nosotros no aceptamos la culpa, va a ser difícil solucionar estos temas. Y eso para mí es difícil también, es bien difícil rehacer la mentalidad de las personas que entiendan qué significa atender el cambio climático sin la necesidad de darle la culpa de todo para lavarnos las manos, porque como técnicos cuando decimos el cambio climático tiene la culpa, sabemos que hay unas acciones que tenemos que tener. Cuando esto lo dice gente que toman decisiones de otro nivel, lo están diciendo justamente para lavarse las manos. Entonces ahí tenemos un serio problema. Bueno, nada, esto es lo que les quería dejar esto y esto pasó 3 días después. Lamentablemente no se escucha bien, pero la frase final es clave y no es así, porque esta es una persona que le están gritando a ese señor, no pase, no pases. Y entonces el tipo pasa y el señor dice, este es tonto, ¿no? Y la verdad que él quedó flotando, ¿no? Y la policía fue y lo sacó. Y eso pasa 3 días después y todavía hay gente que no logra reconocer, oye, lo acabas de ver ahí al lado, porque esto es un poco más allá y la gente vuelve a caer en lo mismo. Y la calle estaba cerrada además. Ya estaba, la policía había cerrado ese paso, se ve ahí el paso cerrado, igualito. Yo tengo un todoterreno para adentro, concientización. Con eso tenía cerrada. Es importante que bajemos todo esto que estamos hablando a la gente, porque al final ellos son los que sufren estos temas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el mensaje final. Y bueno, nada, gracias.